Rusia y Estados Unidos han empezado un nuevo duelo en unas tierras frías que se ponen calientes. Se ponen calientes tanto por el derretimiento del hielo como por el ambiente político-militar que empieza a reinar allí. Aunque si bien los cambios climáticos son un proceso natural de nuestro planeta, el calentamiento global del que tanto se habla en los últimos años es preocupante debido a que el aumento de la temperatura media de la Tierra está sucediendo con tal rapidez que no se corresponde con los ciclos naturales que sufrió nuestro planeta en el pasado, cambios que ocurrían durante miles de años. Durante la última década hemos sido testigos de cómo las capas de hielo se han ido derritiendo. El Ártico, por ejemplo, se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta. Ante esto, algunos países árticos como Rusia han aprovechado este derretimiento polar para crear rutas alternativas marítimas con ayuda de rompehielos, mientras desarrollan la explotación de los recursos naturales que el Ártico alberga, logrando ingresar grandes cantidades de dinero a las arcas del Estado ruso, para malestar de las naciones sancionadoras. Basta con encender la tele y poner los canales de siempre para escuchar y ver cómo la mala de Rusia lleva mucho tiempo haciendo ruido con sus buques rompehielos en el Ártico, y en ese mismo saco meten a China, el aliado más cercano de Rusia, que le está ayudando a desarrollar las rutas y el comercio desde el Polo Norte. Y es que el Ártico está lleno de recursos naturales, y si a esto le sumamos las nuevas rutas marítimas donde antes solo había hielo, podemos empezar a entender por qué el Ártico se está convirtiendo en un campo de confrontación entre potencias militares, entre bloques de poder. Pero aquí Estados Unidos arranca en desventaja, primero porque Rusia, al ser el país más grande del mundo y encontrarse cerca del Polo Norte, reclama por ley natural más territorios árticos, mientras que Estados Unidos puede reclamar un trozo ártico solo gracias a Alaska. Pero lo que es más preocupante para Washington es que Estados Unidos se ha quedado atrás en lo referente a la construcción y posesión de rompehielos, necesarios para hacer frente a sus rivales geopolíticos en el Polo Norte. Los rompehielos no son otra cosa que embarcaciones marítimas especiales que trituran el hielo con sus cascos o son capaces de cortarlo para abrirse paso a sí mismo y a otras embarcaciones comerciales que van detrás de ellos por las aguas marítimas congeladas. Y Rusia cuenta con casi una decena, todos ellos de fabricación nacional. Para el año 2030, Rusia dispondrá de 14 rompehielos que se dedicarán a atender las necesidades comerciales rusas por la ruta marítima del norte. Muchos de los rompehielos rusos son nucleares, lo que no necesariamente quiere decir que portan armas atómicas, sino que son impulsados con energía nuclear. China, el mayor aliado de Rusia, ya tiene 4 rompehielos, al tiempo que están construyendo uno más ultramoderno, porque entienden que el Ártico tiene futuro como puente más rápido para llegar de Asia a Europa y viceversa. Estados Unidos solo tiene un rompehielos pesado, el viejo Polar Star, que tiene casi medio siglo de existencia y que apenas salió del dique tras un viaje fugaz a la Antártida. El segundo rompehielos que Estados Unidos tiene en su poder es de clase mediana. La mala noticia es que este rompehielos estadounidense se encuentra fuera de servicio debido a un incendio ocurrido hace unas semanas. Si comparamos los logros entre Estados Unidos y China, las dos mayores potencias del momento, sepan que China en los últimos meses hizo 3 expediciones al Ártico con rompehielos propios, mientras que Estados Unidos no hizo ninguna expedición ártica. Estados Unidos, la superpotencia que durante décadas dominó el comercio, las tecnologías, las transacciones bancarias, los mares, los cielos y el espacio, empieza a perder terreno en muchas áreas que un hegemón debe controlar, si quiere seguir siendo el único hegemón. El Ártico, a diferencia de la Antártida, no es considerado un continente, sino extensiones de territorios de varios países nórdicos. El Ártico, al tener vastos recursos naturales como oro, plata, diamantes, titanio, pero sobre todo petróleo y gas, además de ser una zona estratégica para las potencias militares, en 1996 se firmó la Declaración de Ottawa, donde se nombró a 8 miembros permanentes del Consejo Ártico, a saber, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suecia, Finlandia y, como no, Rusia.
Como ven, todos los países del Consejo Ártico, a excepción de Rusia, no solo se alinean con las políticas de Estados Unidos, sino que son miembros de la OTAN. Estados Unidos, que sabe siempre poner el ojo donde pueda sacar tajada, se ha fijado en dos naciones árticas que además, como ya se dijo, forman parte de la OTAN, Canadá y Finlandia. ¿Por qué? Bueno, Canadá y Finlandia son considerados los mejores en la fabricación de modernos rompehielos, y Estados Unidos, ni corto ni perezoso, al conocer sus deficiencias en este campo, les propuso un plan audaz para unir fuerzas y construir decenas de rompehielos que hagan contrapeso a los rompehielos rusos que se pasean por el Ártico como osos polares. El llamado Pacto ICE, anunciado por Estados Unidos junto a Finlandia y Canadá al margen de la cumbre de la OTAN de julio de este 2024, se presentó como una combinación de relaciones amistosas y política industrial entre este trío ártico. El Pacto ICE entre Estados Unidos, Canadá y Finlandia se define como una asociación para impulsar las industrias de construcción naval, especialmente en la mejora de la capacidad de producción de buques rompehielos. Pero no nos engañemos, también es un pacto para contrarrestar la influencia de Rusia y China en el Polo Norte, que por muy frío que parezca, ahí hay mucho dinero y una buena parte del comercio mundial pasará por allí. Es curioso ver cómo Estados Unidos sabe moverse entre sus aliados para sacar tajada de todo, y cómo estos le compran todo. Estados Unidos no tiene rompehielos modernos, apenas uno que ve un cubito de hielo y se asusta, y el otro está averiado. Estados Unidos tiene poca idea de cómo construir rompehielos modernos, pero se ha asociado con Canadá y Finlandia, los dos mayores capos en la construcción de rompehielos, para construir buques modernos para sus flotas y también para en un futuro venderlos a países aliados, entiéndase países de la OTAN. No se sorprendan si de aquí en unos años, digamos 5, 7 o 10 años, desde Washington instan a sus aliados de la OTAN a comprar rompehielos modernos fabricados por la Asociación Estados Unidos-Canadá-Finlandia. Estados Unidos es más o menos como Steve Jobs, sabe ver el negocio del futuro, tiene poca idea técnica de cómo hacer el producto, pero reúne a los mejores hombres para desarrollarlo y luego venderlo a precios astronómicos. Los futuros compradores de estos rompehielos, quizás hasta una Suiza que ni siquiera tiene mar, no necesariamente necesitarán un rompehielos, pero lo comprarán con una sonrisa en la cara y hasta le darán las gracias a Washington. Esto lo veo venir. Acuérdense de mí de aquí a unos años. Y no me malinterpreten, siento una profunda admiración hacia Steve Jobs y muchas veces también hacia Estados Unidos. Esto que está haciendo Estados Unidos es una jugada maestra desde el punto de vista de los negocios, la rentabilidad y la influencia geopolítica. No lo vayamos a negar. Como ustedes bien saben, Estados Unidos, como autoproclamado policía del mundo, siempre ha querido tener el control en todos los rincones del planeta, y el Ártico no es una excepción. Pese a, como ya dije, Estados Unidos puede reclamar apenas un pedacito ártico por el lado de Alaska. Sin embargo, en Washington ya han enmarcado en su lista de prioridades el Ártico, donde se le avecina una gran competencia que no se parece en nada a los conflictos que Estados Unidos enfrenta en otros océanos o campos de batalla. Más que nada porque Estados Unidos aún no tiene los instrumentos necesarios ni la tecnología necesaria para ponerse en plan yo soy el rey también en el Ártico. Porque si lo escucha un oso polar o un ruso lo saca a patadas. Por eso, para empezar, la nueva estrategia ártica del Departamento de Defensa de Estados Unidos se reduce esencialmente a un enfoque de, como ellos lo han llamado, seguimiento y control, más la reciente asociación de construcción de rompehielos con Canadá y Finlandia. ¿Por qué nos resulta difícil considerarnos una potencia ártica en el mismo sentido que Rusia? Se pregunta Rebecca Pincus, directora del Instituto Polar estadounidense, para luego ella misma responder. Una razón por la que Rusia es una potencia ártica es porque Rusia obtiene una parte significativa y creciente de su PIB del Ártico. Nosotros, en cambio, no. Estados Unidos está claramente centrado en el Indo-Pacífico y Europa, por lo que el Ártico no ha sido la primera prioridad para Estados Unidos, a diferencia de Rusia, explica la directora del Instituto Polar estadounidense. Sin embargo, tal y como ya se explicó, Estados Unidos de a poco empieza a involucrarse más en el Ártico, debido a la evidente ventaja que los rusos están obteniendo en esta zona. Además que debido a las sanciones, Rusia encontró en la ruta marítima del norte una vía para evadir los bloqueos comerciales
comerciales que Europa le ha impuesto. Todos los países árticos, hay 8 en total y 7 de ellos son miembros de la OTAN, tienen suficientes rompehielos excepto Estados Unidos. El gran juego de las grandes potencias se está gestando en el Polo Norte y la única forma de participar en él es adquirir fichas, es decir, buques rompehielos. El detalle está en que ahora solo hay un jugador en la mesa y es Rusia, que ya ha mostrado las cartas que puede utilizar. Analiza la revista estadounidense Foreign Policy, donde al ver la inferioridad estratégica militar y tecnológica de Estados Unidos ante Rusia en el Ártico, sacan una conclusión que pone los pelos de punta. Puede que Estados Unidos no necesite rompehielos en el Ártico, es más fácil hacer que los rusos no saquen tanta rentabilidad de esta zona. Estados Unidos no necesita rompehielos en el Ártico, es más fácil hacer que los rompehielos rusos no sean rentables. Vaya conclusión nefasta que publican en la revista estadounidense Foreign Policy. Pero esto no es nada nuevo. Esa ha sido la farsa de libre comercio que ellos siempre han predicado por décadas. Es una farsa porque Estados Unidos, si no puede competir, te sanciona y bloquea. Esa es la realidad. Ese es un secreto a voces que muchos analistas ya no sienten ni vergüenza en decirlo. Y luego me vienen con cuentos de nabos, libertad, democracia y no sé qué diablos más. En el Ártico presionamos a Rusia con instrumentos económicos, que es un medio beneficioso para lograr nuestros objetivos. La flota rusa de rompehielos es, ante todo, una herramienta rusa de exportación de sus recursos energéticos a Asia, concluye Pincus, por lo que no tiene pelos en la lengua a la hora de aconsejar a Washington frenar a los rusos en el Polo Norte a como de lugar. Por eso las sanciones están justificadas. Si nos salimos con la nuestra y las reservas rusas de petróleo y gas y la infraestructura rusa en el Ártico se convierten en activos no rentables, ¿qué es entonces el Ártico para Moscú? La ruta marítima del norte se marchitará sin reposición, sostiene sin ruborizarse esta defensora del libre comercio estadounidense, que recuerdo es directora del Instituto Polar de Estados Unidos y cuyas palabras las pueden encontrar en la mencionada revista Foreign Policy, fundada en el país de la libertad y la democracia. Intentar frenar a Rusia también en el Polo Norte a punta de sanciones y bloqueos puede resultar una estrategia ineficaz, como han resultado ineficaces los más de 10 paquetes europeos de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Por lo que Estados Unidos, como hegemón global, dicen los analistas, debe tener un plan B para frenar a Rusia en el Ártico, y este ya fue anunciado por la Guardia Costera de Estados Unidos, que ha dicho que necesitan al menos 6 rompehielos para manejar adecuadamente sus numerosas misiones en ambos polos de nuestro planeta, aunque han insistido que lo mejor es contar con 8 o 9 rompehielos. El problema es que aunque Estados Unidos construye los barcos más complejos, incluidos portaaviones y submarinos de propulsión nuclear, no son buenos en la construcción de rompehielos, a pesar de años de intentos. La empresa estadounidense Bollinger, que ganó la licitación para la construcción de un rompehielos para Estados Unidos, prometió construirlo pero no antes del 2030, mucho tiempo para una potencia que quiere controlar todo en este mundo. En ese sentido, sepan que el pacto ICE anunciado al margen de la cumbre de la OTAN de julio tiene mucho sentido. Finlandia y Canadá son los mejores en este campo. Solo Finlandia ha construido más de la mitad de todos los rompehielos que están actualmente a flote en el mundo, por lo que para Estados Unidos aliarse con Finlandia y Canadá para la construcción de buques rompehielos, que unos irán a parar a sus flotas y otros serán vendidos a aliados de la OTAN, fue tachada por los medios estadounidenses como una decisión acertada. Los rompehielos han sido durante mucho tiempo la principal ventaja competitiva finlandesa en este campo. Ahora que somos parte de la OTAN, los rompehielos pueden convertirse en la contribución de Finlandia para la alianza. Se jacta Mika Jovilainen, director ejecutivo de Aker Arctic, una empresa finlandesa líder mundial en el diseño y construcción de rompehielos.
Es importante subrayar que la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos tienen prohibido utilizar buques extranjeros de cualquier tipo. Asimismo, los astilleros estadounidenses desde hace tiempo no cuentan con suficiente inversión, ni trabajadores, ni especialistas cualificados, y lo que es peor, ni pedidos comerciales. Sepan que Estados Unidos a estas alturas no es ni siquiera capaz de construir la cantidad de submarinos nucleares prescrita por el Congreso, por no hablar de dominar una nueva clase de buques. Todas estas aventuras fallidas no hacen más que agravar los problemas de la que aún es la primera potencia mundial. ¿Qué precio tendremos que pagar por los conocimientos de los finlandeses y canadienses en el campo de la construcción de rompehielos? ¿Por qué al país que inventó el portaaviones nuclear le resulta tan difícil construir un barco que pueda romper témpanos de hielos de 2 metros de espesor para seguir navegando? Se preguntan en Washington. Y es que en realidad diseñar y construir rompehielos es muy difícil, no más fácil que la construcción de portaaviones y submarinos. Los rompehielos no solo requieren cascos especialmente reforzados con diferentes características según si van a triturar hielo, cortarlo o desmenuzarlo, sino también motores potentes y materiales absolutamente aptos para todo tipo de clima. Esto marca una gran diferencia a la hora de construir un barco que se enfrenta directamente a obstáculos que otros evitan usando rutas marítimas más cálidas. Estados Unidos, Finlandia y Canadá quieren que el pacto rompehielos AI sea capaz de construir en los próximos años entre 70 y 90 rompehielos, que es lo que según funcionarios estadounidenses necesitarán los aliados occidentales de la OTAN en los próximos años. Y si sus aliados no necesitan rompehielos, igual los obligarán a comprarlos. ¿El motivo? Pues el de siempre, para hacer frente a la supuesta amenaza rusa. Pero es que Rusia no está construyendo rompehielos de guerra, está construyendo rompehielos comerciales para poder usar la ruta marítima del norte, porque los europeos les han bloqueado otras. ¿Es acaso esto una amenaza? Para la seguridad nacional de un país, no, pero como amenaza comercial, sí, y es ahí donde la teoría de libre comercio de la que tanto nos han hablado los países defensores de la democracia y la libertad pierde su esencia. El Ártico ruso realmente alberga cantidades asombrosas de petróleo y gas natural. En el Ártico estadounidense y canadiense también hay mucho gas y petróleo, pero el fracking en el estado estadounidense de Dakota del Norte es más fácil y barato que perforar pozos en busca de gas y petróleo en el congelado mar de Chukotka, un mar congelado que pertenece más o menos por igual a Estados Unidos y a Rusia. Sacar provecho de las reservas de petróleo y gas en el frío ártico no es fácil, pero Rusia en cierto modo tiene éxito, a pesar de una década de sanciones occidentales que han frustrado algunos de sus proyectos energéticos más fuertes. Pese a todo, el oso ha logrado salir adelante como un rompehielos nuclear ruso navegando en un congelado mar. El desafío de Rusia es llevar gas natural licuado a los mercados hambrientos de Asia, pero sepan que incluso si el hielo del Ártico se está derritiendo, esto no significa que el transporte marítimo se haya vuelto más fácil allí. No, nada de eso. Por eso es importante tanto para Rusia como para los otros estados árticos construir rompehielos y sacar provecho de los recursos naturales que el Polo Norte alberga. Con el inicio de la invasión de Ucrania, tras lo cual Europa bloqueó a Rusia sus mercados y sus rutas marítimas para la exportación de los recursos naturales rusos, fue la producción en el Ártico y las rutas marítimas hacia Asia las que se convirtieron en la principal prioridad estratégica de Putin. La península de Yamal, en el noroeste de Siberia, se ha convertido en el epicentro del nuevo comercio ruso de gas natural licuado. Dado que el tránsito del gas ruso por gasoductos hacia Europa ahora es casi imposible debido a los bloqueos europeos y las sanciones, China ha puesto en marcha junto con Rusia gasoductos que inyecten gas de Rusia a China, además de apoyar la iniciativa rusa de la Ruta Marítima del Norte, apodada ya como la Ruta Polar de la Seda, en relación a los proyectos chinos de rutas comerciales alrededor de todo el mundo. Para Putin, la ruta marítima del norte es una vía muy viable, valga la redundancia, para evitar la bloqueada de Europa y lograr un acercamiento total con China. Rusia sueña con que la ruta marítima del norte se convierta en una auténtica ruta marítima mundial,
desafiando por ejemplo las rutas a través del Canal de Suez. Esta ruta comercial rusa por el Polo Norte significaría también para el país de los Ares y los Osos un ingreso de dinero extra al poder cobrar peaje por el paso, la seguridad y otros servicios. De momento los números no son muy halagadores, que digamos. En el 2023, el año de mayor éxito para Rusia con la ruta marítima del norte, pasaron por ella hasta 36 millones de toneladas métricas, pero para que se hagan una idea, el Canal de Suez a veces supera este volumen en apenas una semana. Pero como digo siempre, para llegar al éxito siempre hay que dar el primer paso y Rusia ya ha dado dos. Hace unos días se hizo noticia el hecho que el portacontenedores Flying Fish One de la clase Panamax, con más de 1.500 contenedores de carga marítima, se convirtió en el primer portacontenedores de esa clase en cruzar el Ártico. Llegó desde el puerto ruso de San Petersburgo al puerto chino de Qingdao en apenas 21 días. Para que se haga una idea, si el trayecto hubiese sido por el Canal de Suez, la carga hubiese llegado en 35 días. Hablamos de que la ruta rusa es 2 semanas más rápida. Y en este mundo modernizado, la velocidad y rapidez es una parte importante de la eficiencia en todos los campos, por lo que la ruta rusa podría convertirse en una ruta más atractiva, rentable y eficaz que, digamos, el Canal de Suez. Y aquí China, como país aliado de Rusia, tendrá ventaja. ¿Por qué? Bueno, para entendernos, hagamos una analogía con los vuelos comerciales. Como ustedes recordarán, tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania, Europa cerró su espacio a las aerolíneas rusas y Rusia, como medida espejo, también cerró su espacio aéreo a las aerolíneas europeas. Como resultado, los viajes desde Europa a Asia y Oceanía en vuelos europeos son más largos y costosos, porque al tener cerrado el espacio aéreo ruso deben hacer rutas más largas, mientras que los mismos vuelos en aerolíneas chinas o de otros países con los que Rusia mantiene relaciones amistosas son más cortos y más baratos al hacer escala dentro de Rusia. Esta clara ventaja comercial de las aerolíneas de países amigos de Rusia contrasta con las pérdidas de dinero y tiempo de las aerolíneas europeas, donde gigantes como KLM o Air France han alzado la voz y dicen que es injusto que los chinos y otros tengan ventajas en tiempo y precios al poder cruzar el espacio aéreo ruso, acortando los viajes y reduciendo los gastos. Pero es que fueron los mismos políticos europeos los que cerraron primero su espacio aéreo al país más grande del mundo, y ahora ellos están perdiendo clientes y dinero. Lo mismo pasará con la ruta marítima rusa por el Ártico, que es más corta que la europea por el Canal de Suez. Los chinos harán los viajes comerciales de portacontenedores más rápido y barato a través de Rusia que los europeos a través del Canal de Suez, y los productos asiáticos serán más baratos que los europeos al acortar los gastos. Es decir, Europa seguirá perdiendo competitividad. Es una locura. Se dispararon de adrede en el pie, pero culpan a otros de sus desgracias. Uno de los desafíos de Rusia es aumentar su flota de buques cisternas rompehielos para transportar gas natural licuado. Con Corea del Sur, Rusia tenía un acuerdo en el que los surcoreanos proveerían de estas embarcaciones, pero debido al conflicto en Ucrania, Seúl canceló la entrega a Moscú, no sin una llamada desde Washington, me imagino yo. Rusia está tratando de construir sus propios buques cisternas para gas natural licuado, y es probable que lo logre pese a que desde Occidente bloquean las tecnologías de los componentes que ellos dominan y controlan. Pero ni siquiera esto está frenando los avances de los rusos. Todo esto es parte de la estrategia occidental que pasa por atacar los puntos estratégicos de Rusia en el Ártico. Las sanciones impuestas tras la invasión en Ucrania detuvieron inmediatamente los planes para una gran planta de licuefacción de gas en la península de Yamal, que dependía de tecnología occidental. Novatek, una empresa privada rusa, espera encontrar una solución de emergencia para el 2026 con gas superenfriado que sea más fácil de transportar, pero esto requiere recurrir a soluciones alternativas no probadas, publica Foreign Policy. Alrededor del 13% del petróleo mundial, el 20% del gas condensado y más del 30% de todo el gas natural del mundo se encuentran en el Ártico. Y Rusia no solo es dueña de un gran pedazo del Ártico por ley geográfica, sino que Rusia también ha desarrollado tecnologías para hacer que la exploración, explotación y tránsito por estos lares llenos de hielo no sea solo viable, sino también rentable. En el Ártico presionamos a Rusia con instrumentos económicos, y este es un
medio beneficioso para lograr nuestros objetivos. La flota rusa de rompehielos es, ante todo, una herramienta rusa de exportación de sus recursos energéticos a Asia, concluye Pinkus. Si nos salimos con la nuestra y las reservas rusas de petróleo y gas y la infraestructura rusa en el Ártico se convierten en activos no rentables, ¿qué es entonces el Ártico para Rusia? La ruta marítima del norte se marchitará sin reposición, concluye Pinkus. Queda claro que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, está más preocupado por poner palos en la rueda de Rusia a punta de sanciones y bloqueos que por modernizar sus propias ruedas. En este caso, entiéndase rueda occidental por modernos rompehielos y rutas marítimas alternativas que Rusia ya está desarrollando. En los próximos años seremos testigos de cómo el frío ártico se calienta por los intereses de los dos nuevos grupos de poder, y de eso ya les iremos informando. ¿Quién creen ustedes que lleva razón? Los leo en los comentarios. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.